Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denilson de Jesús Domínguez Herrera, estudiante de la Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Tepic. En el video de hoy vamos a ver lo que son los grafos. Como sabemos, o como lo podemos imaginar, los grafos son un tipo de dato abstracto. Los tipos de dato abstracto, como tal, lo utilizaremos para cumplir una función. Pero, ¿cómo está compuesto un grafo? Bueno, un grafo no es nada más que compuesto de nodos o vértices y arcos, o mejor conocidos como aristas. Y en este video vamos a ver el funcionamiento que tienen y cómo es que los usamos, cómo es que usamos esta estructura de datos para darle vida a nuestra programación. Así que acompáñenme. Explicación de grafos. Bueno, para empezar con esta explicación debemos partir desde la ignorancia. Así que nos preguntamos, ¿qué es un grafo? Para eso tenemos nuestra definición. Para las ciencias de la computación y la matemática, un grafo es una representación gráfica de diversos puntos, que se conocen como nodos o vértices, los cuales se encuentran unidos a través de líneas que reciben el nombre de aristas, o arcos en este caso. Y como tenemos en el ejemplo, aquellos que tienen la representación de un número son los vértices o nodos, y las líneas que los unen a ellos, esos son los aristas o los arcos. Así que así empezamos nuestra definición. Las partes de un grafo. Como lo mencionamos, las aristas son todas aquellas líneas que unen las aristas de un grafo, y con estas se forman los caminos. Estas aristas pueden ser adyacentes, paralelas o cíclicas. Los vértices son aquellos puntos o nodos en los que se conforma un grafo, de modo que son los puntos en los cuales se unen las aristas. También pueden ser adyacentes, aisladas o terminales. Y los caminos, que son la secuencia de vértices que sigue una persona cuando completa un grafo. Esta se conforma por las aristas. Y de nuevo en el ejemplo tenemos a los vértices, que son aquellos que están representados por letras, y las aristas, que son las que los unen. Dentro de esto hay grafos de muchos tipos. Dentro de los pocos que veremos están los siguientes. El primero es el multigrafo. ¿Pero qué es un multigrafo? Bueno, es el que acepta más de una arista entre dos vértices. Estas aristas se llaman múltiples o lazos, los loops en inglés. Los grafos simples son una subclase de esta categoría de grafos. También se les llaman grafos generales. Y aquí tenemos su ejemplo de un multigrafo. Como podemos observar, aquellos que van como los loops, aquí se muestran del D al E, del vértice D al vértice E. Un grafo conexo es aquel grafo que entre cualquier par de sus vértices existe un camino o un grafo que los une. Y entramos en una comparación, un grafo conexo y un grafo no conexo. El grafo conexo, si podemos ver que todos sus vértices están conectados y relacionados entre sí. Y en un grafo no conexo podemos ver que están todos los vértices, pero no están conectados por medio de una arista. Y creo que es demasiado notable la separación y justo con ello la conclusión a qué se refiere un grafo conexo. Tenemos a los grafos dirigidos o los dígrafos. Los grafos dirigidos son grafos en los cuales se ha añadido una orientación a las aristas, representadas gráficamente como una flecha. Como podemos familiarizar más este término es si llamamos como un vector o una flecha, el cual le da una dirección. Recordemos que la definición de vector no es nada más que magnitud y sentido, una línea con magnitud y sentido, dirección con magnitud y sentido. Así que podemos ver que este grafo está dirigido ya que tiene toda la dirección y los caminos que se deben recorrer. El grafo subyacente. ¿Y cuál es el grafo subyacente? Bueno, pues el grafo subyacente de un grafo dirigido es el grafo no dirigido que resulta a través de ignorar, se podría decir, todas las direcciones de las aristas. Es decir,
tiene los mismos nodos y las mismas aristas, pero sin que importe la dirección, se borran las flechas del dibujo cambiando rayas. Y aquí tenemos este ejemplo, que es el mismo grafo anterior, pero como notablemente podemos observar, estamos ignorando las flechas, o sea que ya no tiene sentido. Entonces podremos decir que un grafo subyacente de un grafo dirigido es solamente quitándole la dirección, como lo podemos ver de manera obvia y representada en esta imagen. El grafo ponderado. Bueno, pues creo que su nombre lo ha hablado por él. El grafos en los cuales se ha añadido un peso a las aristas, un número entero generalmente, o un etiquetado a los vértices. Como podemos ver en el ejemplo, es más que notable. Estamos agregando una ponderación a cada una de las aristas. Desde un 6, 4, 5, 5, todo dependiendo del punto de vista del autor. Un grafo bipartido. ¿Qué es un grafo bipartido? En teoría de grafos, un grafo bipartido es un grafo cuyos vértices se pueden separar en dos conjuntos distintos, de manera que las aristas no pueden relacionar vértices de un mismo conjunto. Y lo tenemos de manera muy clara en el ejemplo. Tenemos dos tipos de vértices. Tenemos los vértices 1, 2, 3 y 4 que se encuentran del lado izquierdo. Y tenemos el vértice 5, 6, 7, 8 y 9 que se encuentran del lado derecho. Podemos observar que los vértices del lado izquierdo están completamente cada uno relacionados con los del lado derecho. Y los del lado derecho están relacionados con los del lado izquierdo. Pero nunca se relacionan entre vértices de su mismo lado. Si lo podemos observar, aquí está. Y bueno, al parecer esos fueron algunos de los tipos de grafos. Pero estos grafos se forman a base de propiedades. ¿Y cuáles son las propiedades de los grafos? Pues son algunas que a partir de definiciones anteriores les van a parecer completamente redundantes o familiares. Y tenemos la adyacencia. La adyacencia se trata de la relación que existe entre dos aristas que comparten la conexión o relación con un vértice en común. Todos sabemos que la definición de adyacente es compartir o coincidir en un punto. La incidencia se trata simplemente de cuando un vértice está unido a otro, o como su nombre lo dice, inciden. La ponderación, que lo vimos recientemente, corresponde a una función en la que cada arista es clasificada, cuantificada en diversos términos para aumentar la expresividad del modelo. Esta característica en especial es muy útil en estudios de optimización. Y por último, pero no menos importante, el etiquetado. Esta trata de la distinción que se realiza en los vértices mediante una marca que los hace distinguible de otros. Como lo vimos en todos los ejemplos de grafos, cada uno de los vértices estaba etiquetado, ya fuera con un número o con una letra. Esto para evitar que sean iguales o que haya alguna confusión al momento de distinguirlos. Bueno, dentro de los grafos existe una representación para poder entenderlos y sobre todo ejecutarlos. Una de estas es una matriz de adyacencia. ¿Pero qué es una matriz de adyacencia? Bueno, lo vamos a explicar. Una matriz de adyacencia. En esta implementación de matriz, cada una de las filas y columnas representa un vértice en el grafo. El valor que se almacena en la celda de la inserción de la fila V y la columna W. Claro, estas dos variables pueden ser las que tú quieras. Indica si hay una arista desde el vértice V al vértice W. Cuando dos vértices están conectados por una arista, decimos que son adyacentes, justo como lo habíamos mencionado en las propiedades de la adyacencia. Y bueno, tenemos a la fila V, que está de manera vertical, y a la columna W, que está de manera horizontal. Y bueno, tenemos filas y columnas. Entonces, las filas y las columnas marcan a lo que son los vértices o nodos, y las columnas
marcan también a los vértices o nodos, y dentro de ellos se va a poner la ponderación de la arista que tiene. Pero ¿de dónde salen estos datos?, te preguntarás. Bueno, a continuación vamos a explicar esta matriz. Y aquí está. Efectivamente, esta matriz sale a partir de un grafo y dice: un valor en una celda representa la ponderación de la arista que une el vértice V con el vértice W. Y como lo podemos ver aquí, en el vértice V3, rápidamente nos seleccionamos en nuestra matriz de adyacencia V3, existe el vector 9, y aquí está, y este es ponderado con el vector V2, y de manera vertical tenemos a V3, que comparte también a la arista con la ponderación de 7 y lo comparte con el vértice V4. Y si prestamos atención, cada uno solo estamos marcando la incidencia, la adyacencia, donde las aristas adyacen con los vértices. Con una matriz de adyacencia podemos averiguar si una arista está presente en un tiempo constante, solo buscando la entrada correspondiente a la matriz. Es lo que explicamos. Y bueno, hasta aquí ha llegado la explicación de lo que son los grafos, una manera de entenderlos y sobre todo entendiendo sus propiedades y algunos ejemplos de los diferentes grafos que hay. Sobre todo la explicación de la matriz de adyacencia y cómo es que representamos los grafos mediante esta matriz. Gracias por su atención. Bueno, hasta aquí llega este video. Espero les haya gustado, hayan entendido y haya sido muy agradable mi video. Gracias por llegar hasta el final y prestar mucha de su atención. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.